Bodega San Francisco piensa en grande, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central, los lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Y con entrevista hoy con la embajadora o representante permanente de Chile ante la ONU y presidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Paula Narváez. Paula, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días. La verdad es un gusto estar con ustedes acá, Iván, Angélica. Muy contenta de estar en la radio y muy contenta de estar en Chile. De paso por el país, ¿no? De paso por el país, unos días a propósito de una reunión especial del Consejo Económico y Social. Muy contenta de estar acá. Bueno, tú sabes que esta es la primera entrevista que da la embajadora Narváez desde que fue precandidata presidencial. Ah, un buen rato. Sí, un buen rato. Así que tenemos muchas cosas que hablar en relación a la ONU, pero vamos a ver si alcanzamos a sacarle un poquitito de trote también en política. ¿Cuánto puede hablar en política interna? Pero partamos por lo inmediato. ¿Qué es este Consejo Económico Social de la ONU y por qué está sesionando estos días en Chile? Cuando se constituyen las Naciones Unidas, se constituyen órganos principales de este organismo internacional. Uno de esos organismos principales es el Consejo Económico y Social. Siempre se escucha más del Consejo de Seguridad probablemente, o de la Asamblea General, o el Consejo Fiduciario. Bueno, está también el Consejo Económico y Social, que tiene nada menos y nada más que la importante labor o el mandato de hacerse cargo del pilar de desarrollo en todas sus dimensiones, económica, social y ambiental. Hacemos seguimiento a la Agenda 2030, que se conoce mundialmente, claro, que en realidad tiene que ver desarrollo sostenible. Exactamente, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. ¿Y por qué estamos haciendo una reunión especial en Santiago? Y aquí me quiero detener un ratito, porque este es un hecho histórico importante, que tiene que ver además con una raíz chilena, porque fue el diplomático Hernán Santa Cruz, un chileno muy importante, no solo por los elementos económicos y sociales ligados al desarrollo, sino que muy importante porque fue uno de los redactores de la Carta de Derechos Humanos. Y además Hernán Santa Cruz fue un impulsor de que los derechos económicos, sociales estuvieran incluidos en el modelo, ¿no es cierto?, en el enfoque de derechos humanos. Y entonces Hernán Santa Cruz fue presidente del Consejo Económico y Social, tal como lo soy yo y tal como fue Juan Somavía. Hemos sido 5 veces. Chile presidiendo el Consejo. Durante toda la historia de la ONU. Y entonces Hernán Santa Cruz en el año 51 trajo el Consejo Económico y Social a Santiago. Cuando yo asumí, dije, hagamos un poquito de historia. ¿Qué ha sido Chile en el ECOSOC? Y como está documentado, porque eso es muy bueno de los colegas de Cancillería, que está todo muy documentado, fuimos a los registros y había habido una reunión especial en Chile en el año 51. Es que Hernán Santa Cruz es un personaje súper importante y poco conocido acá en Chile. Y vamos a estar, a propósito de esta reunión, rindiéndole homenaje, junto a su familia, por supuesto, en el relanzamiento de sus memorias este miércoles en la CEPAL también, para relanzar el Cooperar o Perecer, que es un gran libro, muy importante, tremendamente vigente hasta el día de hoy. Así es que esta reunión especial es en honor también a Hernán Santa Cruz, a su memoria, a su legado diplomático y a mostrar la continuidad de la política exterior chilena, sobre todo en su dimensión de apoyo y promoción del multilateralismo. ¿Y qué es lo que tiene que salir de esta reunión? O sea, ¿qué es lo esta es una reunión dedicada porque el Consejo Económico y Social aborda muchos temas, como digo, ligados al desarrollo, en la dimensión social y económica, y entonces vamos a abordar específicamente el futuro del trabajo. Este es un tema acuciante, es un tema que genera incertidumbres, es una realidad que llegó para evolucionar y tener un impacto, ¿no es cierto?, en las dinámicas laborales, en la misma necesidad de capacitación de trabajadores y trabajadoras, etcétera. Entonces convocamos al Consejo a reflexionar y debatir en torno a este tema. Lo que va a salir de esta reunión va a ser se llama un resumen de la presidenta, Summary of the President en inglés, pero es un término, digamos, técnico, y con ese resumen de esta reunión nosotros estamos contribuyendo a 2 procesos importantes que están en curso en Naciones Unidas, que es la Cumbre del Futuro, que ocurre mandatada por la Asamblea General, propuesta por el Secretario General, que ocurre en septiembre de este año, y esperamos la Cumbre
cumbre social del año 2025, que es una cumbre que se hace 25 años después de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague en 1995. Perfecto, y ahí van a estar exponiendo Mariana Mazzucato, Jeffrey Sachs y una serie de personas más. Pero hay un tema que está en Naciones Unidas, yo supongo que todavía mucho más caliente, que es la situación Israel-Palestina. Y hoy día hay varias acciones desde Chile. Usted misma, embajadora, anunció hace pocos días una presentación de Chile ante la Corte Penal Internacional y hay otras ante la Corte Internacional de Justicia, que son dos organismos distintos, aunque queden los dos en La Haya. Entonces, ¿nos puede explicar un poco cuántas acciones son? Yo entiendo que son 3, en cuáles estamos participando, ¿de qué se trata? Bueno, primero es muy importante decir que este es un conflicto de larga data, es un conflicto en el cual Chile ha tenido una, digamos, expresión de opinión consistente durante el tiempo, durante todo este tiempo. Si ustedes revisan las declaraciones de Chile, independientemente incluso del gobierno que esté administrando nuestro país, las declaraciones son prácticamente las mismas, porque en esto se plantea una continuidad en la posición de Chile ante este conflicto. Entonces quiero decir, eso es muy importante. Ahora, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y es la solución de 2 estados. Y es la solución de 2 estados, con fronteras seguras, reconocidas internacionalmente y de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Ahora, es importante señalar acá que lo que ocurre a partir del 7 de octubre es un recrudecimiento de este conflicto y donde Chile inmediatamente señala que es condenable absolutamente el ataque de carácter terrorista perpetrado por Hamás y señala, además de eso, la condena directa sin ningún tipo de ambigüedad, pide, ¿no es cierto?, la liberación inmediata de todos los rehenes y sin condiciones. Y eso se ha dicho así en cada una de las intervenciones que ha tenido tanto el presidente, el canciller, yo misma, por estar en ese foro multilateral frente a la Asamblea General. Al mismo tiempo que hemos dicho que el Estado de Israel tiene el derecho a la autodefensa y tiene derecho a proteger la seguridad de sus ciudadanos dentro del marco del respeto al derecho internacional humanitario. Eso es nuestra postura invariable. Y por lo tanto, frente a los hechos documentados que están aconteciendo, que recién ustedes lo escuchaban en los resúmenes también de las noticias, ¿no es cierto?, frente a lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza, en los territorios ocupados de Palestina, donde vemos que ha habido, ¿no es cierto?, el asesinato a este momento de cerca de 25.000 personas, de las cuales la mayor parte de ellas son mujeres, niños y niñas, es decir, estamos hablando de personas civiles, donde lo que ha ocurrido es que ha habido ataques a instalaciones de carácter esencial para poder proteger a la población civil. Lo que ha hecho Chile en términos de levantar su voz, lo haría y lo ha hecho en caso, ¿no es cierto?, también consistentemente de otros conflictos en el mundo. Digo esto entonces que cuando Chile decide hacer una remisión a la Corte Penal Internacional, lo hace consistentemente por lo que ha sido su postura histórica y lo hace consistentemente, por ejemplo, cuando se remitió carta a la Corte Penal Internacional por la invasión de Rusia con Ucrania. Entonces Chile ha tenido una postura consistente en el tiempo en estas materias y lo que estamos haciendo frente a la Corte Penal Internacional es que, habiendo una investigación en curso, se le pide al fiscal a cargo de esa investigación el avanzar con mayor celeridad en la investigación que parte el año 21 y que comprende desde el año 14 o 15, 2014-2015 digo, en adelante, para analizar lo que está sucediendo en el territorio ocupado. Eso es lo que hemos dicho expresamente, eso es lo que estamos haciendo y concurriendo, y entonces México se suma a esta remisión ante la Corte Penal Internacional y entonces va Chile y México haciendo esta solicitud, como antes lo hizo también Sudáfrica. Sudáfrica, además, ese es
podría yo decir que es un tercer elemento. Entonces está por esta solicitud de que se investigue lo que está ocurriendo en el territorio palestino. En una investigación que está en curso. Ya. Y que lo que hace pero Chile, que viene de antes del 7 de octubre. Y ahora se pide que se acelere. Pero que se pide que se acelere, porque por eso yo partí diciendo en el contexto al inicio de que hay que entender que este es un conflicto de larga data. Entonces, claro, por eso digo que hay investigaciones que están sucediendo y nosotros ahora... Antes de pasar a lo de Sudáfrica, sí. La pregunta es si estamos pidiendo como país que se investigue con la misma celeridad los crímenes que han ocurrido fuera del territorio palestino, los crímenes de Hamas contra Israel. Se está pidiendo que se investigue todo. Ya. Esto no es y creo que el canciller lo dijo claramente el otro día en la conferencia de prensa que dio el día jueves, ¿no? Aquí la investigación es amplia. Nosotros no estamos diciendo que se investigue solo lo que Israel está haciendo. Todos los actores que están involucrados en el conflicto. Ya, porque se entendió al principio que sí, que se estaba pidiendo que se investigara lo que hace Israel dentro de la Franja de Gaza. Lo que se dijo, y por eso es importante la voz oficial del canciller, es que es a todos los actores que están involucrados en esto. Es una investigación amplia que está llevando adelante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ya. Y está también la demanda que presentó Sudáfrica. Sí, acusan dos cosas ahí. Primero, Sudáfrica hizo remisión a la Corte Penal Internacional también, ¿no? unas semanas antes que nosotros. Luego, lo que hizo Sudáfrica fue concurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y en una acción que ellos, evaluaron y están llevando adelante bajo las competencias de la Corte Internacional de Justicia. Frente a eso, Chile ha comunicado un análisis de esa situación que está todavía en análisis jurídico. ¿Qué significa comunicar un análisis? Ellos hicieron Cancillería hizo un comunicado planteando que frente a la presentación que había hecho Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Chile se encontraba analizando esa presentación en caso de considerar en algún momento eventualmente sumarse a eso. Porque Sudáfrica lo que acusa es de genocidio. Sudáfrica acusa de genocidio a Israel en la Corte Internacional. Y entonces Chile está evaluando si se pliega o no. Exacto. Esa es una situación que está en evaluación. Nosotros como país consideramos que Israel está llevando a cabo un genocidio ¿En Gaza? En eso, insisto, nuestra Cancillería es extremadamente seria en sus análisis y en las implicancias que tienen los análisis, en este caso jurídicos, y por lo tanto está en este momento en ese nivel, en el análisis jurídico de la Cancillería respecto de si corresponde o no que Chile se sume a eso. No me corresponde a mí hacer un juicio de esa envergadura. Todas estas declaraciones y movimientos son la intervención que hace usted en Naciones Unidas como embajadora. Estamos con Paula Narváez, embajadora de Chile ante Naciones Unidas. ¿Es una instrucción del presidente o es una instrucción de la Cancillería? Bueno, aquí es importante tener claro que sabemos todos que es el presidente quien conduce las relaciones, la política exterior chilena, y que se implementa a través de los canales de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, la cadena y la gobernanza de las decisiones, en el caso de una embajadora o de una misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas, ocurre siempre por las vías que corresponden, en este caso, en mi caso, con el acuerdo y la instrucción de Cancillería. Así es como funcionamos, ¿no? Ese es el orden de las cosas. Ese es el orden de las cosas, efectivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, leía, hay harto debate con respecto a esta demanda sudafricana por genocidio y el hecho de que Chile, además, como que haya dicho que lo está evaluando, porque, por ejemplo, venía en el Economist una editorial bien dura diciendo que la medida de Sudáfrica está como banalizando el tema genocidio, porque dice, no hay duda de que hay crímenes de guerra que está cometiendo Israel contra Palestina y la política de ocupación de territorios, pero genocidio es un intento, es más allá que los crímenes de guerra, es un intento de exterminar a una determinada población por el hecho de serlo. Entonces, hay harta polémica y además eso ha llevado también a que, por ejemplo, acá algunos analistas como Ascanio Cavallo han dicho que el presidente ha decidido romper la neutralidad histórica que ha tenido Chile frente a este conflicto tan difícil y tenso y que afecta a dos comunidades que acá en Chile son bien importantes. Antes de ir a ese comentario, quiero señalar también, porque también ha aparecido la información para no confundir respecto de Chile y
y la Corte Internacional de Justicia a propósito de una resolución de Naciones Unidas donde se establece que los estados pueden entregar, solicitar opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia. Y en ese caso, nosotros, esto viene de antes, viene de enero del 23, de enero del 23 hay una resolución de la Asamblea General. Entonces Chile decide enviar estas opiniones consultivas ante la Corte Internacional de Justicia en julio del 2023. Digo esto porque salió a colación a propósito de esto. Claro, que es una tercera cosa. Pero es importante decirlo. Ahí es donde está Jimena Fuentes. Y ahí ha sido la abogada Jimena Fuentes, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien, ¿no es cierto?, preparó esa opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. Con esto yo quiero decir de que hay un reconocimiento de la comunidad internacional y de las instituciones a cargo, ¿no es cierto?, de esta arquitectura internacional, de que este es un conflicto que necesita ser también, ¿no es cierto?, evidentemente evaluado desde un punto de vista jurídico en términos de lo que está sucediendo en ese territorio y en ese conflicto. Entonces, no es un hecho aislado, ¿no? Y que trae hoy día o tiene esta visibilidad a propósito de los hechos del ataque terrorista de Hamás el día 7 de octubre, que inicia entonces podríamos decir, una etapa distinta, muy lamentable, que ha traído como consecuencia una reacción por parte del Estado de Israel que no ha respetado las obligaciones que genera el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Ahora, son tres acciones, exactamente, tres acciones que no ponen en duda la neutralidad histórica de Chile en este conflicto. No ponen en duda porque nosotros siempre hemos estado por el respeto a los principios. Mire, países como Chile no solo somos promotores del multilateralismo, sino que lo necesitamos. Tiene que ver con nuestra posición relativa en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros no somos respetuosos de la Carta de las Naciones Unidas, si no somos respetuosos del derecho internacional, somos vulnerables a la arbitrariedad, entonces, para nosotros mismos como Estado, de cualquier amenaza. Entonces, nosotros hemos sido invariables en el respeto a estos principios, que creemos que son fundamentales, y por eso es que traigo a colación el actuar de Chile respecto de la invasión de Rusia en Ucrania. Y por eso traigo a colación de que la remisión a la Corte Penal Internacional no es la primera acción que hace Chile frente a un conflicto. Lo que yo quiero decir, y que tiene que ver con lo que decía Angélica, el comentario acerca de algunas opiniones de una pérdida de neutralidad, quiero primero decir que eso no es así, porque lo que ha hecho Chile ha sido mantener invariablemente de manera constante su postura, es cosa de que se revisen los archivos de declaraciones, sino que aquí lo que ha cambiado, en realidad, a partir del 7 de octubre, que es muy importante, es que hubo este ataque terrible, condenable y terrorista de Hamás, que trae una reacción que es contraria, vuelvo a insistir, en lo que la comunidad internacional se ha entregado como manera de funcionar y garantizar y prevenir los conflictos y promover la paz. Para eso está el Consejo de Seguridad. Y este es el debate que hay hoy día en el Consejo de Seguridad. Y por eso pueden ir y ver las resoluciones de Naciones Unidas. Cómo se han votado, ¿no? Cómo han sido los resultados en los últimos meses, cada vez que hemos tenido que concurrir a una votación. Ahí están los resultados de lo que la comunidad internacional le está diciendo al mundo respecto a este conflicto. Entonces no se trata de un rompimiento de la neutralidad de Chile, es todo lo contrario, es la reafirmación de lo que ha hecho Chile durante todo este tiempo en cuanto a ser invariablemente respetuoso del derecho internacional y del derecho internacional humanitario como protección a nuestro propio país. Paula, mientras usted ha sido embajadora ya en Naciones Unidas, bueno, ha tocado la guerra en Ucrania, ahora el conflicto Israel-Hamás, y sobre todo en un momento en que Naciones Unidas está bien bajo cuestionamiento. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha aprendido del trabajo y de cómo de las tensiones que están viviendo allá adentro en la sede en Nueva York? Bueno, yo creo que vivimos periodos y tiempos de que está todo en cuestionamiento, y por lo tanto también está en cuestionamiento las Naciones Unidas como
como espacio para la resolución de los conflictos y la prevención de los conflictos. Yo diría que específicamente el Consejo de Seguridad es quizá el más cuestionado. Pero yo en esto quiero hacer dos distinciones. En ese foro, en ese espacio del Consejo de Seguridad o el propio Consejo Económico y Social o la Asamblea General, somos los estados con nuestros distintos sistemas de gobierno los que tenemos que buscar puntos de acuerdo y ponernos de acuerdo en temas muy importantes. Hemos logrado cosas relevantes, ¿no? que son quizás menos notorias. Podemos hablar en temas climáticos lo que se ha logrado y como Chile también es parte de eso, por dar un ejemplo. Pero efectivamente hay áreas que son mucho más difíciles y que tienen que ver con cómo los estados se ponen de acuerdo. Pero yo quiero hacer aquí un reconocimiento a las agencias del sistema de Naciones Unidas que son también parte finalmente del sistema, porque se pone en cuestión a la ONU en tanto estados poniéndose de acuerdo o no ponerse de acuerdo. Pero se habla poco del trabajo que hacen las agencias de las Naciones Unidas en el terreno y que permiten resolver situaciones de inseguridad alimentaria, de emergencia humanitaria o la propia UNRWA trabajando en Palestina, ¿no? Y lo que ha significado la muerte de muchos funcionarios internacionales. Entonces quiero hacer esas dos distinciones porque es importante mostrar que hay institucionalidad que también funciona, que hace su trabajo y que responde hoy día en situaciones extremadamente dificultosas. Ahora, mire, la conversación global hoy día es una conversación que está atravesada por varios temas. Los conflictos son uno, los conflictos armados que tenemos hoy día, los más quizás llamativos por el impacto global que tienen, son el de Israel y Palestina y por supuesto el de Rusia con Ucrania, pero hay otros más. En algún momento creo que la Comisión de Paz del ECOSOC también en su momento señaló que deben haber 27 conflictos armados activos a finales del 23. Entonces, o mediados del 23. Entonces, claramente ese es un contexto donde se da esta conversación global. El segundo contexto tiene que ver con todavía, quizás poco dimensionado, impacto enorme que ha tenido el COVID y que todavía estamos viviendo esos efectos, ¿no? En materia económica, por ejemplo, y la deuda, como la crisis de la deuda en los países en desarrollo es un gran tema que tiene muy álgida la conversación internacional. La crisis de aquellos países menos desarrollados, de los estados pequeños, de los estados isla, por ejemplo, son los temas sensibles que necesitamos abordar como comunidad internacional y que se está haciendo a través de distintos instrumentos. De eso se trata la conversación internacional hoy día, que sin duda está con este escenario de fondo de los conflictos y la geopolítica, cómo funciona tras eso, pero somos capaces de seguir sosteniendo agendas relevantes para el mundo sin paralizarnos, a pesar de que están ocurriendo estos otros conflictos que he señalado. ¿Y cómo se ve? Y a pesar de lo que decía la Coneja, que Naciones Unidas no vive un momento particularmente o exento de críticas, principalmente porque se ha difuminado internacionalmente, también en Chile, esta idea de la Agenda 2030 como una agenda partisana, ideológica, de influencia en el mundo, principalmente en algunos sectores de la derecha o de la extrema derecha en Chile y en el mundo. ¿Qué piensa usted de esa crítica? Bueno, yo pienso que es una crítica un poco instrumentalizada desde el punto de vista político, pero que por supuesto no es real, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero plantear que la Agenda 2030 es una agenda que el año 2015 acuerdan los países, es quizás la agenda más importante de acuerdo de los países para promover el desarrollo y lograr el desarrollo sostenible al 2030. Cuando concurren los distintos estados a ponerse de acuerdo en la Agenda 2030, habían ahí todo tipo de sensibilidades políticas, todo tipo de miradas. Hoy día defendemos la Agenda 2030 aquí en esta reunión del ECOSOC con embajadores que representan países que tienen gobiernos de distintos colores políticos, de derecha y más de izquierda, por ponerlo en ese continuo, ¿no es cierto? Por tanto, la Agenda 2030, ¿quién puede estar en desacuerdo con el objetivo 1 de la Agenda 2030 que dice erradicación de la pobreza? Nadie está en desacuerdo con eso. Ni la extrema derecha, ni la izquierda. Entonces no es una agenda de derechas o de izquierdas, es una agenda que pone en el centro el desarrollo sostenible con distintos enfoques para su abordaje en un trabajo colectivo y conjunto que supera, que está más allá de cualquier contienda de carácter político, nacionalmente contextualizado, por decirlo así. La ONU es un espacio para todos y todas. Incluso representantes de la ONU, representantes de derecha de otros países van a la ONU
y ocupan el foro de la ONU para contar sus ideas y para plantear sus ideas. Y eso es totalmente legítimo. Así debe ser. Para eso son las Naciones Unidas. Ya, y tengo una última pregunta. Tenemos que hablar un poquitito que sea de Chile. Entonces, ya que usted ahora ha sido tan cercana, fue vocera del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿qué le parece venir para acá y encontrarse a la expresidenta ocupando un rol tan activo en la política local? Bueno, a mí me parece que fantástico que la presidenta Bachelet mantenga, como siempre, su interés público, su interés por los temas de país. Ella siempre lo dijo. Una persona de esa envergadura, con esa trayectoria, con el impacto que tuvo y ha tenido y sigue teniendo en la política chilena en cuanto a haber movido el cerco para que la agenda política de hoy siga marcada por los temas que ella levantó, tanto en su primer como en su segundo gobierno, me parece que es lo más natural, digamos, que puede suceder, que siga siendo un actor político importante en Chile. A mí me alegra muchísimo que así sea. Ella siempre dijo que iba a estar acá en su país para poder colaborar y contribuir en las agendas que para ella siempre han sido importantes. Sigue siendo también un personaje político internacional muy relevante, sigue siendo un referente en las Naciones Unidas y eso obviamente llena de orgullo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y la ven en una tercera campaña? Mire, lo que yo le puedo decir es que me parece normal que para muchas personas ella surja siempre como una alternativa, por esto que acabo de decir, por la envergadura política que ella tiene y el impacto que ella tiene, pero lo que le puedo contar, Iván, es lo que me pasa a mí en Naciones Unidas, y es que informalmente representantes de distintos países la señalan como la próxima secretaria general de Naciones Unidas también. Ah, ¿en serio? Eso no sabíamos. Claro, así es. De manera informal, debo decir, yo en mi calidad de embajadora, por supuesto, escucho y me han planteado directamente, me han abordado, porque la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas debiera corresponder a Latinoamérica y el Caribe, porque esto siempre es por rotación de regiones. Y por lo tanto el nombre de Michelle Bachelet siempre está. ¿Cuándo es esa elección? Eso debiese ser a finales del 26. Queda todavía. Y no ha habido nunca una mujer, ¿no? No ha habido nunca una mujer. Que se piense en una mujer chilena, que se piense en Michelle Bachelet, debe ser motivo de orgullo para todos los chilenos y chilenas, porque claramente es un reconocimiento a Chile, pero por supuesto a la trayectoria de Michelle Bachelet. Entonces, a lo mejor tiene que terminar escogiendo. ¿Quién sabe? ¿Qué presidencia? Sí, ¿cuál de las dos? Paula Narváez, embajadora de Chile ante Naciones Unidas y presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, esta mañana en Mesa Central. Embajadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Angélica Bulnes, aquí vamos a estar atentos hoy. Muchas pensiones. Hoy día hay sesión en la Comisión de Hacienda, mañana y pasado se ve en la sala, así que va a ser una semana clave para pensiones, pero me gustaría llamar la atención sobre una cosa. Hace algunos días se publicó en Tercera Dosis, en ese sitio, un artículo de Renata Boado, Juan Pablo Luna y Nicolás Anguín. Se llama Narcosorrones y Microtráfico ABC1. Sí. ¿Ya? Y dice así: estudiaron en los mejores colegios privados de Santiago, van a universidades de la Cota 1000 y trafican diversas drogas entre sus círculos de amigos pensando en montar un emprendimiento legal en el futuro. Y hablaron, hicieron un trabajo de investigación con todo este grupo. Me parece que es de suma importancia lo que está mostrando este artículo, que es la penetración que está teniendo los narcos en los distintos estratos, incluidos los más altos, que va mucho más allá del estigma que existe, que es una cosa como de los sectores populares, de la pobla. Así que bien atentos, más que estar preocupados tanto de peso pluma, de qué están haciendo nuestros hijos, ¿Dónde está? Bien en un sitio que se llama Tercera Dosis. Ahora, uno pone Narcosorrones y aparece el tiro. Aparece el ¿no? tiro, Google, sí. Ya. Con Angélica Bulnes, con la embajadora Paula Narváez esta mañana en el Rat Pack, una presentación de Bodega San Francisco. Piensa en grande. Que tengan una estupenda semana. Muchas gracias. Buenos días. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Vamos a la pausa. Vivir lo natural es cuidar lo natural. Este verano cuida los bosques, evita las fogatas. No botes basura ni desechos y no manipules herramientas que puedan generar fuego. CMPC, vive y cuida lo natural. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación. Juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Pórtate a WOM con el plan 125 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 8.990 por 6 meses. Aprovecha este verano. Todos los planes tienen WhatsApp libre en roaming. Si eres cliente
cliente ya tienes este beneficio. WOM, nadie te da más. En Bodega San Francisco ofrecen más que almacenaje. Encuentra seguridad, flexibilidad y compromiso sostenible en ubicaciones estratégicas que te permitirán llegar con tus productos